Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Henry Alvarado. Soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Trabajo en la oficina de Brasil y cubro Latinoamérica. Soy colombiano. Pero pues para mí es un gusto estar aquí y venir a ustedes, contarles a ustedes autoscaling, ¿no? Eh, Antes de comenzar, me gustaría un poco conocerlos a ustedes. Quiero que levanten la mano quienes ya usan autoscaling hoy día. ¿Sí? Listo. Entonces, tengo tema para quienes levantan la mano y quienes no. Voy a empezar por los conceptos básicos de autoscaling y al final vamos a terminar con los conceptos más avanzados, ¿cierto? Entonces, conceptos básicos, los siguientes. Muchos me preguntan, bueno, ¿y cuándo puedo usar autoscaling? ¿Cuándo mi aplicación está preparada para autoscaling, no? Autoscaling es un objetivo al que ustedes deben llegar. Les recomiendo ver una presentación que va a dar Carlos Conde de monolítico a microservicios para que ustedes vean cómo una aplicación monolítica puede evolucionar y digamos que cumplir con las necesidades de escalabilidad, ¿cierto? Los dos puntos principales que yo considero que autoscaling requiere, uno de ellos es que digamos, el componente, la aplicación sea stateless dentro de un servidor o dentro de una instancia en el caso de S2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sitio web que maneja sesiones y ustedes van a tener múltiples instancias que van a entrar y salir todo el tiempo por el autoscaling, entonces piensen en manejar las sesiones en un repositorio externo, sea una base de datos, sea DynamoDB, sea algún caché, alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Esto es uno de los principales. Y el segundo, más importante también, es que cuando lo que se necesita es que la instancia, una vez sea creada, ella automáticamente quede lista para entrar en producción. Es decir, que no tenga yo que entrar a intervenir, a desplegar código, a bajar repositorios, a hacer alguna actualización, sino que ella automáticamente se crea y se registra ante el balanceador y queda operativa. Estos dos puntos son cruciales para el autoscaling, ¿no? Entonces, autoscaling tiene tres parámetros principales que son los que rigen autoscaling. Uno es el mínimo, el máximo y la capacidad deseada. ¿Esto qué me dice? Por ejemplo, en este caso, tengo un grupo de autoscaling que está compuesto de 4 instancias. ¿Por qué? Porque yo decidí que mi capacidad deseada son 4 instancias. Autoscaling automáticamente va a provisionar las instancias para tener esta capacidad deseada, pero dentro de unos límites, ¿cierto? Yo nunca quiero que autoscaling baje de 2 instancias porque es lo mínimo que yo necesito para operar en 2 zonas de disponibilidad, ¿cierto? Y mantener mi disponibilidad de la aplicación. Asimismo, tampoco quiero superar 10 instancias en algún momento porque 10 instancias o X número que sea, digamos, acorde a su negocio, va a representar un costo muy elevado, ¿cierto? Entonces, es una forma de hacer un control de desde dónde hasta dónde crezco. Y una característica muy importante de autoscaling es que él es consciente de las zonas de disponibilidad en las que él está configurado. Entonces, para él la prioridad va a ser balancear el número de instancias usando las zonas de disponibilidad que ustedes decidieron usar, ¿cierto? Entonces, de esta forma, si pasamos de estas 4 instancias que teníamos y cambiamos ahora a 6 instancias que deseamos, él no me va a provisionar 2 instancias más en una zona de disponibilidad, sino que él sabe que está usando 2 zonas de disponibilidad y va a balancear la cantidad de instancias en las zonas de disponibilidad, ¿cierto? Otro punto importante es el Launch Configuration. Launch Configuration va a describir qué es lo que yo voy a lanzar. Cuando autoscaling cree una instancia nueva, con qué parámetros voy a lanzarlo. Entonces, yo escojo cosas como el tipo de instancia, el tamaño, grupos de, digamos, las configuraciones de red, la VPC, los grupos de seguridad, del firewall, todo esto, inclusive el parámetro de user data, que me va a ser muy útil para hacer bootstrapping y hacer, digamos, despliegues automatizados a la hora del boot de la máquina, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, el bootstrapping es una estrategia de que cuando la instancia se crea, listo, viene una instancia base que tal vez es el sistema operativo y si yo uso, por ejemplo, Apache, entonces ya viene el Apache instalado, que es lo que siempre voy a tener yo, pero lo que cambia constantemente, que son las diferentes versiones de mi código que van encima del Apache, o sea, ya la aplicación mía como tal,
yo debo automatizar ese despliegue, ¿cierto? Entonces, para esto usamos Bootstrapping. Ustedes pueden hacerlo usando el user data, que es un parámetro de S2, o ustedes pueden usar herramientas de terceros como Chef, Puppet, Ansible, o usar nuestro servicio de Amazon AWS Code Deploy, que permite hacer despliegues remotos, versionamiento de código, ¿cierto? Todo esto lo podemos automatizar. ¿Cómo se ve? Les voy a dejar un ejemplo de cómo se ve el user data, cómo sería configurar un user data. Es así de sencillo, es pasarle a la instancia esto, es un script que se va a ejecutar. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy haciendo un update, estoy instalando Ruby, estoy instalando la línea de comandos de AWS, ¿cierto? Después voy a este directorio, descargo, en este caso, digamos que el agente de Code Deploy para poder hacer despliegue remoto sobre esta máquina, lo instalo y listo. La máquina se creó automáticamente y quedó lista para yo poder hacer despliegue remoto. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, si yo ahora decido que quiero 5 instancias y no 6, hay otro punto que ustedes se preguntarán, bueno, de estas 6 instancias que yo tengo en este momento, ¿cuál de esas 6 va a terminar? Entonces, esta decisión se puede configurar y se llaman termination policies. Ustedes pueden escoger tres formas de terminar estas instancias. Entonces, una es la instancia que más tiempo lleva de vida de toda su pool de instancias de autoscaling. Otra opción es la launch configuration, es decir, la launch configuration que describe mis instancias la más vieja, porque yo puedo durante el tiempo ir cambiando y actualizando mi launch configuration. Por ejemplo, si voy a usar otra AMI nueva, entonces yo creo una nueva launch configuration, actualizo el autoscaling group y de ahí en adelante toda instancia nueva se va a crear basada en esa nueva launch configuration. Entonces yo puedo eliminar las más viejas para ir eliminando lo más viejo automáticamente, o puedo eliminar también, digamos, forzar la eliminación de la que esté más cerca a completar una hora de billing, ¿cierto? Esto me permite ser costo eficiente porque le estoy sacando el mayor provecho posible a la hora de instancia que tengo que estoy pagando. Siempre tengan presente esto, va a prevalecer el balanceo de zonas de disponibilidad. Entonces, regresando acá un poco, si por ejemplo ahora decidimos que queremos de nuevo 4 instancias, entonces, ¿qué va a pasar? Ya automáticamente la primera decisión de autoscaling va a ser la que se elimina es una de estas 3, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues la termination policy que aplique. Otro concepto de autoscaling pues son los scaling plans. Aquí ustedes definen cómo y de qué forma van a escalar, hacia arriba o hacia abajo, es decir, aumentar la capacidad de cómputo o disminuirla. Entonces, por defecto son basados en salud. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a tener un health check sobre las instancias y en el momento que ese health check falle, la instancia es terminada y reemplazada automáticamente por autoscaling. También ustedes pueden hacer una política de scaling manual. Entonces, si ustedes tienen alguna herramienta de monitoreo, pueden hacer una llamada a la API y hacer que este escalamiento pues, sea, digamos, automatizado, pero gerenciado o administrado por una herramienta tercera. Otra forma es hacerlo basado en scheduling, en agendamientos. Entonces, yo le puedo decir, bueno, mis usuarios de la empresa trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche, entonces a las 7 de la mañana hago un scale out para crecer mi capacidad de cómputo y en la noche hago un scaling para reducirlo. Y el más interesante seguramente es el Dynamic Scaling, que es escalar basado en una métrica de CloudWatch. Entonces, hasta el momento esos son los conceptos básicos de autoscaling. Vimos los autoscaling groups, los parámetros que definen los límites. Vimos el launch configuration, que define cuando se crea una instancia nueva, qué voy a provisionar. Y los scaling plans, que son lo que define cómo escalo para arriba o para abajo. Autoscaling viene muy integrado con nuestro balanceador de carga. No quiere decir que si ustedes usan un balanceador de carga de software diferente al ELB no lo puedan usar, solo que va a tomar un poco más de trabajo, porque, por ejemplo, con autoscaling automáticamente las instancias se registran ante el balanceador, las instancias nuevas, una vez pasan los health checks, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas de automatización sería más difícil hacerlo con una herramienta de tercero.
También hay una cosa que se llama Connection Draining, que me permite que cuando una instancia va a salir de mi grupo de autoescalamiento, le da un tiempo de espera para que quienes están haciendo request o los requests que están trabajando sobre esta máquina terminen su procesamiento antes de eliminar la máquina. Entonces, todas estas son integraciones interesantes que tiene nuestro servicio de balanceador de carga con autoscaling. Para redondear, los beneficios principales de autoscaling, pues la elasticidad. Como pueden ver, ustedes se ajustan realmente a la demanda, no es tener servidores gigantes 24/7 sin estar usándolos. Otro punto es la disponibilidad y la confiabilidad. Entonces, como les comentaba, los health checks existen en autoscaling y hay de 3 tipos. Está uno, el por defecto, que es basado en el health check propio de S2. Entonces, cuando una instancia está en un estado diferente de running o una instancia, el system health check, que es propio de S2, falla, eso hace que autoscaling considere esa instancia como insana. Otra forma de hacerlo es usar el health check del balanceador de carga. Entonces, el balanceador de carga me va a hacer un request y esperando siempre un 200 OK, ¿cierto? Yo puedo configurar ese request ya dependiendo de cómo está desplegada mi aplicación, y siempre que la aplicación esté constantemente respondiendo 200 OK, el health check va a pasar. Y por último, pues puedo hacerlo también manualmente o integrado con una herramienta de monitoreo de terceros, donde es esa herramienta quien decide, bueno, esta instancia va a ser marcada como no saludable y va a ser terminada. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, en el caso de que un health check no pase, entonces una instancia es eliminada y automáticamente es aprovisionada una nueva, registrada ante el balanceador y quedamos en la misma capacidad de cómputo en la que estábamos. Pero, ¿qué pasa si nos volvemos mucho más extremos e imaginamos que toda una zona de disponibilidad falla? ¿Qué va a pasar en ese caso? Autoscaling va a saber que una zona de disponibilidad falló y va a provisionar la misma cantidad que tenía en la zona de disponibilidad que salió, la va a provisionar en la zona de disponibilidad que está sana, ¿cierto? Entonces, de esa forma, él automáticamente, sin intervención, va a mantener mi capacidad de cómputo. Ahora, a la hora del regreso, cuando una vez esta zona de disponibilidad vuelve a estar viva, entonces no va a ser termino 3 acá y las aprovisiono allá, sino que va a ser progresivamente. De un 10% en 10% vamos a ir llevando máquinas de acá para allá. Y eso pasa automáticamente. Entonces, esto permite que autoscaling sea también muy confiable, ¿cierto? Yo puedo realmente confiar que la disponibilidad depende de autoscaling. Continuando, tenemos políticas de escalabilidad, ¿cierto? Entonces, tenemos diferentes formas de fijar cómo escalo. Una de ellas es decir, como vimos en el ejemplo inicial, yo cambié de mi capacidad deseada de 4 a 6, entonces él va y me aprovisiona 2. Entonces, una de ellas es jugar con este parámetro, definir, cambiar este parámetro para escalar. Otra más interesante es definir cuántas instancias quiero una vez quiera aumentar mi capacidad de cómputo, ¿cierto? Entonces puedo subir de 2 en 2 o bajar de 2 en 2 o de 1 en 1, en fin. O si tengo normalmente cuando es un pool muy grande de instancias, cuando son muchas instancias las que tengo en el autoscaling, se vuelve más interesante escalar basado en un porcentaje de mi actual flota. Entonces, por ejemplo, tengo 100 instancias, puedo subir de 20 en 20%, entonces me va a provisionar 20 instancias más a la hora de escalar. Aquí rápidamente lo que quería contarles del scheduling en autoscaling es que es una sintaxis similar a cron, entonces usarla es muy sencillo y digamos que estos eventos van a lanzar o retirar instancias basado en la policy que ustedes definen. Importante, no está disponible esto en la consola, pero sí a través de la CLI o de la SDK, entonces para que lo tengan presente si no lo ven en la consola. Y por último, las políticas de escalamiento dinámicas. Entonces, la idea es que tengo eventos que son disparados basados en alguna métrica. Entonces, yo puedo medir
mi demanda con una métrica de CloudWatch que puede ser de las que ya entrega S2 o una que yo creo también. Entonces, si ustedes quieren escalar, por ejemplo, basado en memoria, si es el caso, entonces ustedes crean la métrica de memoria y escalan basada en esa métrica, ¿cierto? Es importante que ustedes tengan presente cuál es una buena métrica para escoger, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la que muchos de ustedes seguramente usan es el promedio de CPU de mi actual pool de instancias, ¿cierto? Esto porque es una buena métrica porque cuando una instancia, digamos, si mi métrica empieza a crecer y una instancia nueva se adiciona, la métrica va a descender y voy a estar de nuevo en un rango de estabilidad. Pero, por ejemplo, número de requests que están llegando a mi balanceador de carga. Uno diría, bueno, chévere escalar con número de requests, pero no es una buena métrica porque los números de requests pueden seguir aumentando y por más que yo incluya más capacidad de cómputo, esta gráfica no va a descender, nunca va a llegar a una estabilidad. Entonces es por esto que tienen que planear bien cuál es la métrica en la cual se van a basar para escalar. Entonces, ¿cómo funcionan las alarmas? Las alarmas, pues cada instancia C2 reporta sus propias métricas, ustedes lo saben, pero cuando usan autoscaling se crean unas métricas adicionales propias de autoscaling que les permiten a ustedes agregar las métricas de su pool de instancias, como lo vimos ahora con el CPU. Entonces, una vez la alarma se dispara, yo asocio esa alarma con un evento de autoscaling y él me va a hacer, digamos, el cambio necesario, sea para arriba o sea para abajo. Y no solo va a crear la máquina que va a empezar a reportar sus métricas, sino que también la va a agregar a mi colección de métricas propias del grupo de autoescalamiento y va a registrarla automáticamente al balanceador de carga. Entonces, si vemos cómo se ha hecho, digamos que desde que nació autoscaling, la única opción era la que les voy a contar. Ustedes tenían mediciones de la métrica cada X tiempo, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos cada 2 minutos, vemos que en el minuto 0 no hay nada, estamos por debajo de mi alarma, minuto 2 también, pero minuto 4 estamos por encima de mi alarma. Entonces, yo le configuro cuántas veces tengo que estar por encima de mi alarma para que se dispare un evento de autoscaling. En este caso, la alarma se dispara al segundo evento y este tiempo se llama tiempo de evaluación, ¿cierto? Después está el tiempo de escalar, de aprovisionar la máquina y que la máquina entre en funcionamiento. Y por último hay un tiempo de cooldown, todos estos tiempos ustedes los configuran. Este tiempo de cooldown va a permitir que la máquina tenga un tiempo de entrar a contar con esta métrica como promedio y se estabilice esta gráfica, ¿cierto? Para volver a estar dentro de mi zona de estabilidad. Entonces, esto funcionaba muy bien y funcionó muy bien para muchos, pero había casos en los que no era tan bueno. ¿Por qué? Porque en el caso que yo superé mi métrica, mi alarma, perdón, superé mi alarma, pero estoy creciendo mucho más rápido, es decir, mi pendiente de crecimiento es muy alta. Entonces, una vez yo disparo la alarma, ya fue demasiado tarde, yo ya estoy en casi 100% y seguro voy a llegar rápido al 100%. Entonces, para esto creamos políticas de escalamiento basado en pasos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo definir diferentes formas en que autoscaling va a reaccionar de acuerdo a cómo mi métrica se está moviendo. Y esto se logra así de sencillo, ya está disponible en la consola también. Entonces ustedes definen, por ejemplo, en este caso, si mi CPU supera el 30%, pero es menor que el 50%, listo, recibí más carga y necesito escalar, pero no tan agresivamente, entonces voy a crecer solo de a una instancia. Y de la misma forma, si estoy recibiendo mucha más carga porque la pendiente es aún más grande, voy a escalar de forma diferente. Entonces, esto me permite reaccionar diferente y mucho más rápido, ¿cierto? Particular en este caso, digamos, se vería de esta forma las alarmas. Entonces, en la primera evaluación ya superé, ya estoy escalando en una máquina y en la segunda evaluación ya llegué al 80%, ya voy a escalar en 3 máquinas, ¿cierto? Porque sé que está llegando mucha carga. Entonces,
comparación entre los dos, entre el antiguo scaling policy y esta nueva, es simplemente la reacción diferente. Es una reacción diferenciada que les permite a ustedes reaccionar mucho más rápido. Hay un cambio importante que es este cooldown. El cooldown que nosotros le dábamos autoscaling para que la máquina se inicie y todo esto, era un tiempo en el que autoscaling no funcionaba más. O sea, no va a tomar ninguna otra reacción. Esto se cambió y ahora las métricas son, digamos, con esta policy de pasos, las métricas son evaluadas constantemente, nunca se paran de evaluar y existe ahora un warm-up period, que es un tiempo que ustedes definen para esta instancia aprovisionarse, crearse, hacer boot del sistema operativo y empezar a contar dentro de mi métrica master de autoscaling, ¿cierto? Cuando estén dudando cuál usar, les recomendamos usar Step Scaling Policies. Esto es mucho más flexible. Ahora continuando con los ciclos de vida de autoscaling, el típico ciclo de vida de autoscaling es este. Tenemos un evento de scale out, entonces vamos a provisionar una instancia C2 que entra en estado de pending y pasa a en servicio. Listo, aquí ya está registrada en el balanceador, ya está respondiendo, ya hace parte de mis métricas. Cuando un health check falla o cuando hay un evento de scaling, voy de estado en servicio a estado terminado. Y de terminado, ya muere la instancia, ¿cierto? De esta forma también funcionó por mucho tiempo desde el principio de autoscaling, pero muchos de nuestros clientes querían pasos intermedios. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tenían una máquina en servicio y falló el health check. Y ustedes quieren saber por qué falló ese health check para que no les vuelva a pasar. O tal vez quieren recuperar los logs que estaban en esa máquina y esto no les va a dar tiempo de hacerlo, ¿cierto? Entonces se crearon los Life Cycle Hooks y son los siguientes. Vamos a tener uno intermedio entre el pending y el in service. Entonces yo puedo decir, listo, instancia entra en estado de wait y en ella puedo, por ejemplo, asignarle una IP, registrarla en un DNS, si estoy usando un clúster y requiero de un proceso delicado de registrar una nueva instancia, entonces eso lo puedo hacer acá antes de entrar como servicio dentro del autoscaling. Los siguientes pasos que yo puedo tomar es en servicio o si falló mi despliegue, pues a terminar. De la misma forma, hay un terminating wait que me permite hacer lo que les comentaba, recuperar logs, investigar fallas antes de que sea terminada la instancia. Entonces, tengan presente solo una cosa, que en este estado el único paso siguiente posible es terminar. O sea, ustedes no pueden pasar de acá a in-service, ¿cierto? Entonces, si van a investigar es porque es un post-mortem, ya consideren esa instancia como que va a ser retirada. ¿Cómo es una notificación? Yo esas notificaciones las manejo con SNS o con SQS, se ven de esta forma, me llegan de esta forma. Lo importante acá es el token. Este token me registra esa instancia en ese estado. Entonces, una vez yo hago el proceso, ¿cierto? Entonces yo extraigo los datos de la instancia, me acuerdo, guardo el token, hago lo que necesite, entonces sea colectar los logs, bueno, los casos de usos que vimos, y con ese token hago una llamada a completar el ciclo de vida y defino a qué siguiente paso va mi instancia. Entonces, creamos también otro hook que es se llama standby, pero la diferencia con el terminate es que sí me permite volver de nuevo en servicio. Entonces, imaginemos que tenemos el pool de instancias en autoscaling, yo saco una para hacer alguna investigación o para conectarme y ver alguna cosa, pero quiero regresarla a servicio, entonces de esta forma puedo hacerlo. Entonces, continuando con los beneficios de autoscaling, escalabilidad, elasticidad, confiabilidad, ¿cierto? Y muy customizable, es decir, muy personalizable. Ustedes la pueden integrar fácilmente, las APIs están disponibles y la pueden integrar fácilmente con cualquier otra herramienta que ustedes usen. Algunos puntos finales que les quiero dejar antes de mostrarles una cosa en la consola. Imaginen también ustedes hacer autoscaling policies, launch configurations usando
spot instances para economizar. Entonces ustedes pueden tener múltiples launch configurations bajo el mismo balanceador, es decir, va a ser la misma aplicación, pero va a tener más prioridad o jugando con los tiempos de respuesta, va a escalar primero mi launch configuration y mi auto-scaling policy de spot instances, y si no lo logró porque el precio está muy alto en este momento, entonces escalo con el on-demand, ¿cierto? Entonces yo puedo jugar con múltiples auto-scaling groups para tener este tipo de comportamiento. Y también puedo hacer updates o hacer deployments de mi aplicación cambiando el AMI, ¿cierto? Entonces, para cambiar el AMI yo tengo que crear un nuevo auto-scaling group y una nueva launch configuration con la nueva AMI, y voy reemplazando las que existen por las nuevas, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar rápidamente en la consola. Espero que se vea. Bueno. En este momento, esta es mi consola. Tengo una instancia que está detenida porque estaba haciendo una prueba, pero no hace parte de mi grupo de autoscaling. Sí tengo ya un grupo de autoscaling creado. Más abajo, ¿cierto? Es en este momento mi cantidad mínima de instancias es 0, mi cantidad deseada es 0, entonces por eso no hay instancias, pero fácilmente lo modifico. Entonces le digo, deseo tener 2 instancias y mi mínimo va a ser 2 instancias también. Salvo, y de aquí en adelante él automáticamente va a provisionar las instancias necesarias. Si vamos aquí al menú de instancias, damos un tiempo. Y ya podemos ver las 2 instancias que se están lanzando. Esas instancias van a quedar registradas en el balanceador y van a quedar usando las políticas de escalamiento que yo definí, ¿cierto? ¿Dónde está? Para dar un poco de contexto a lo que les conté, entonces, esta es mi launch configuration actual. Si ustedes van a hacer una nueva AMI o van a actualizar su pool de instancias con una nueva AMI o con un nuevo tipo de configuración, pueden en paralelo crear una nueva launch configuration. Entonces voy a usar mis AMIs, ¿cierto? Escojo otro tipo de instancia. No les recomiendo tener diferentes tamaños de instancia dentro de una misma aplicación, así sean diferentes grupos de escalabilidad, porque el balanceador, digamos que no todas las instancias van a tener la misma capacidad de respuesta. ¿Cierto? Aquí yo defino cosas más avanzadas, como si quiero usar Spot para este launch configuration. Aquí me muestra, no están los precios, pero aquí me muestran los precios de la región, y aquí yo escojo hasta cuánto estoy dispuesto a pagar por esa instancia, por esa hora de instancia. Y lo que les comentaba, puedo hacer bootstrapping pasando ese ejemplo de comandos aquí dentro de mis configuraciones, ¿cierto? Bueno, aquí no queremos Spot. Configuraciones, es como lanzar una instancia nueva, pero realmente es una configuración, ¿cierto? Grupo de seguridad. Listo. Las llaves. Y de esta forma, no. De esta forma ahora tengo diferentes versiones. Puedo tener diferentes versiones de mi AMI que voy a usar para auto-scaling. Y lo que puedo hacer es o crear un nuevo grupo de auto-scaling bajo el mismo balanceador de carga, o actualizar mi grupo de auto-scaling y actualizar la launch configuration que voy a usar. Entonces, a partir de este momento, ustedes vieron que ya tenía 2 instancias que fueron lanzadas con la launch configuration anterior. A partir de este momento, bueno, tengo que activar el monitoreo detallado, pero a partir de este momento,
cuando yo cambio el Launch Configuration, toda instancia nueva, no las actuales, las nuevas van a estar basadas en esta nueva Launch Configuration. Las actuales yo puedo manualmente terminarlas o marcarlas como no sanas y Autoscaling me las va a ir reemplazando con esta nueva versión. ¿Listo? Era eso lo que les quería contar de Autoscaling rápidamente. Lo de los hooks no está disponible en la consola, está disponible a través de la línea de comandos, pero voy a estar acá y con mucho gusto les atiendo cualquier pregunta que tengan al respecto, ¿vale? Muchas gracias. Voy a